tema es bendición o maldición. Por supuesto que lo que Gabriel compartía con nosotros acerca de la causa y los efectos que se dan en esa causa es verdad, ¿verdad? Es una ley de la física, y lo que queremos hacer hoy es hablar de causas para que usted pueda disfrutar de buenos efectos en su vida. La semana pasada hablábamos del tema de las riquezas, que Dios era el que daba el poder para hacer riquezas. De alguna manera este tema funciona como continuación, puesto que nuestras acciones tienen una gran repercusión en todo lo que vamos a ver. La semana pasada había una palabra que nos ayudó mucho a basar todo el tema. Era la palabra ekev, y quería decir tres cosas: cuando, talón y recompensa. Hoy, de la misma forma, quiero basarme en una palabra de la Escritura para desarrollar el tema. Entonces quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro según Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio, Deuteronomio quiere decir la segunda ley. Y estoy leyendo la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, NBLH. Y dice la Biblia, esta traducción dice de la siguiente manera: miren, hoy pongo delante de ustedes una bendición y una maldición. Miren, hoy pongo delante de ustedes una bendición y una maldición. ¿Quién está hablando? Está hablando Dios. La palabra clave es la palabra re'e, que es un imperativo que se ha traducido como miren o mira. Miren. Esta palabra es más poderosa incluso que la palabra que hablábamos hace 2 semanas, que era la palabra escucha, oh Israel, Shema. La palabra miren es una palabra que tiene mucho poder y nos abre todo un panorama. Y lo que Dios empieza a despertar en nosotros es un nuevo nivel de conciencia. ¿No le ha pasado a usted que algunas veces se percata de algo que probablemente siempre ha estado ahí, y usted dice o piensa: nunca me había fijado en eso, nunca me había percatado en eso? En ese momento usted tomó una conciencia distinta. El poder de visualizar es el poder más poderoso que existe en el universo. Fue precisamente de esa forma como Dios creó el universo. Según Hebreos dice que Dios creó lo que se ve de lo que no se veía, queriendo decir que Él lo visualizó primero. Y yo quisiera aventurarme a decirte, mi querido hermano, que si tú quieres transformar tu vida, muchas veces queremos hacer cosas distintas, queremos empezar metas distintas, queremos tener resultados distintos. Estoy hablando de la causa. Hoy casi no quiero hablar del efecto, quiero hablar de la causa, el origen de las cosas. Entonces, cuando tomamos una necesidad de hacerlo distinto, de manejarlo distinto, de que ya no queremos vivir las mismas cosas, tomamos una conciencia distinta de lo que está pasando e inmediatamente nos vamos a tratar de hacer las cosas distintas. Pero ¿qué sucede? La mayoría de veces las cosas se estancan, se quedan, se van dejando, etcétera, etcétera. Quiero decirte que el poder de accionar es fabuloso, es maravilloso, todos tenemos que accionar,
pero que el poder de accionar sin el poder de tomar una conciencia nueva, sin la conexión de tomar una conciencia nueva, no te va a servir de mucho, porque lo más poderoso que existe es la visualización. Nos han hablado de las palabras, ¿verdad? ¿Qué poder hay en las palabras? Las palabras no se las lleva al viento. Hablábamos hace algunos meses. Entendemos que las palabras tienen poder, que cuando yo empiezo la confesión positiva, que con el que dice la Biblia, con el corazón yo creo, pero con la boca se confiesa. Y tenemos que alabar al Señor, fruto de labios que confiesa su nombre, dice la Biblia. Pero eso es más poderoso cuando va equipado con una visualización, con el tomar conciencia de las cosas que son distintas, como iremos viendo. Esta traducción que estamos leyendo agrega correctamente hoy. Miren, esa es la palabra importante, miren, pero luego agrega: hoy pongo delante de ustedes una bendición y una maldición. A veces cuando leemos este versículo pensamos: he puesto delante de ustedes la bendición y la maldición. Pero esta traducción me gustó y por eso se las leí, porque no habla de la bendición como un todo, sino habla de una bendición. Mira, he puesto delante de ti una bendición y una maldición. ¿Qué está queriendo decir? Está desafiándonos a entender que esto es una situación que se da ¿cuándo? ¿Cuándo se da? ¿Cuándo? Hoy. ¿Y mañana cuándo se va a dar? Hoy. De la misma manera está Dios desafiándonos a entender que tenemos una conciencia que cada día es una elección entre algo que le llama bendición o algo que se llama maldición. Y no necesitamos, nosotros cobrar una conciencia nueva a esto, que cada día es un cheque en blanco que Dios está otorgando y que has de tomar una decisión. Y los resultados que vengan en tu futuro dependerán de esa decisión que tomes. ¿Cuándo? Hoy. Hoy pongo. Mira, toma una conciencia nueva. No puedo expresar lo suficientemente fuerte cuál es el poder de la visualización. Pero sabe una cosa, cuando usted ve algo, cualquier cosa, eso que usted ve se materializa. Por ejemplo, si a usted le cae mal a alguien y lo ve con cara de que le cae mal, aunque por fuera ponga cara de que le cae bien, se está materializando una enemistad y usted la está materializando. Se dice que en el mundo subatómico, la forma como vemos las ondas que no son materia, hacen que las ondas se materialicen. No mucho entiendo de eso, pero puedo deducir que lo que quiere decir es que cuando nosotros vemos las cosas, como las veamos, creamos un mundo físico, creamos una realidad. Eso está comprobado científicamente. El poder de la creación que Dios te dio está en tu boca, gloria a Dios, amén. Pero está en la forma como tú ves las cosas. Gracias a Dios no está mi hija, porque voy a usar un ejemplo de ella. No le gusta mate y sin embargo nunca baja de 94. Y le digo: hija, tienes que empezar a ver mate de otra manera, porque va a estar contigo en los básicos, en bachilleratos, en la U, y el resto de tu vida va a estar mate, le digo yo. Mate va a estar en tu vida más de lo que yo voy a estar en tu vida. Un día me voy a morir y mate va a seguir haciendo así. Entonces, ¿a qué me refiero? ¿En cómo ves las cosas? Me refiero a tu actitud
le digo yo a ella, y se lo comparto a usted, la actitud, es decir, cómo vas a ver las cosas, es lo que va a crear tu realidad. Esa es la conciencia de lo que nos está queriendo transmitir este versículo. Ahora, expandámonos un poquito. Dice, dos palabras, bendición. La palabra bendición es la palabra berajá o berajim en plural, y expresa un crecimiento exponencial, sobre todo financiero. Alguien que está en bendición es alguien que le está yendo bien en todas las áreas de su vida, especialmente en el área económica. La palabra maldición, kelalá, es exactamente lo opuesto. Si berajá, bendición, es crecer, kelalá es menguar, es decrecer. Y es curioso que esas dos elecciones Dios nos ponga hoy, cada día. Es muy curioso que Dios lo ponga. ¿Por qué? Porque lo que debemos de tomar conciencia es que cada día Dios pone delante de ti la capacidad de incrementar, de crecer o de decrecer en todo lo que tú haces. Pero para ello tienes que aprender a cambiar la forma como ves las cosas. Entonces, el tema de hoy se llama tú eliges bendición o maldición. Este versículo que hemos leído, miren, hoy pongo delante de ustedes una bendición y una maldición. Nos trae dos conceptos teológicos que han sido debatidos en el lado cristiano por casi 2000 años, en el lado judío como 4000 años, más o menos. Este par de conceptos teológicos son el libre albedrío, número uno, y número dos, la soberanía de Dios. Por medio de soberanía de Dios, yo quiero que entendamos que el mundo es de Dios, que Él gobierna y que Él decreta, que no hay algo que pueda ir en contra de Dios. Es decir, que la tierra es suya, que Él es el jefe, que Él es el rey, que Él está sentado gobernando. Y por libre albedrío, yo quiero que nosotros entendamos, como le enseña el texto, que es la elección que Dios, la capacidad de elegir que Dios puso en el hombre. Es decir, la capacidad de decir sí, no, elegir. Pero sin embargo, y a pesar del libre albedrío, y aquí esto se nos olvida, si Dios nos dio libre albedrío, entonces yo puedo hacer de mi vida lo que quiera, por supuesto. Pero has de saber que a pesar de tener tu libre albedrío, Dios sigue gobernando incluso en tu vida, aunque tú no lo quieras. Y ahora vamos a ver cómo. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, ejerció de una forma errónea su libre albedrío. Y esto, pregunto, ¿tomó por sorpresa a Dios? ¿Qué piensan ustedes? A ver, teologicemos un momento. ¿Será que cuando Dios ve que el hombre y la mujer comen del fruto que no habían de comer, dijo, Dios mío, él mismo, ¿verdad? Dios mío, ¿qué hicieron estos? Me arruinaron, me echaron todos mis planes a la basura, no tengo un plan B, ¿qué voy a hacer? ¿Será que Dios dijo eso? Por supuesto que no. No entró en pánico, no se estresó, ni siquiera tuvo que hacer respiraciones para bajar el estrés, sino que podemos entender que aún el pecado del hombre era parte del plan de Dios. Incluso cuando tomas decisiones que traen escasez a tu vida, que traen dolor, que traen etcétera, etcétera, incluso ahí Dios está gobernando tu vida. ¿Y cómo? ¿Y cómo la está gobernando? Pues Dios tiene un compromiso de amor a tu vida y te ha entregado
un propósito para hacer aquí en la tierra. Dios te ha entregado, tiene un plan de amor, te ama y tiene un plan para tu vida. Él gobierna. Y entonces te dio tu libre albedrío para que tú honres su palabra y de la misma forma cumplas tu propósito, o quebrantes su palabra y peques. Pero cuando tú pecas, este pecado te traerá una consecuencia. Cualquier pecado que sea. Cualquier pecado que sea. Y por pecado no me refiero a las opiniones de ningún hombre. Por pecado no me refiero, cuando yo crecí, mis queridos hermanos, en la iglesia donde yo crecí era pecado jugar fútbol y ver televisión. Eran dos pecados terribles. La televisión era considerada el cajón del diablo. De verdad. Mientras que el fútbol la pelota de fútbol era considerada la cabeza de Satanás. Yo por eso crecí basquetbolista. Por pecado me refiero a quebrantar lo que Dios dijo. Es decir, a lo que Dios dijo no, yo digo sí. Y a lo que Dios dijo no, sí, yo digo no. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ok. Entonces, cuando tú tomas una decisión que está trayendo escasez a tu vida, lo que sucede es que un pecado anterior te llevó a cometer esta falta, porque el pecado empaña tu capacidad de decidir, empaña tu libre albedrío, y Dios quiere que te corrijas, y Dios quiere que te vuelvas al propósito original, y Dios quiere y te ama y tiene tanta gracia, y es toda gracia, y es todo amor, y es todo maravilloso, y lo que Él está esperando es que te vuelvas. Así que y dio un sistema en donde tus pecadillos o pecadotes o como quieras llamarlos, pero son transgresiones de la ley de Dios. La palabra pecado no existe en el contexto original de la Biblia, porque nosotros vemos pecado como me porté mal. Pecado en el contexto de la Biblia se traduce, la palabra es jatá, y jatá quiere decir transgredir la instrucción de Dios. O sea, el pecado es una transgresión del plan original y perfecto que el Señor tiene para tu vida. Entonces un pecado anterior te lleva a cometer otra nueva falta. ¿Para qué? Para que venga una consecuencia y te obligue a volverte a Dios. Si lo que Dios quiere es que vuelvas a tu propósito. Así es como Dios gobierna el mundo. A ver, quiero explicarme un poquito más, porque no quiero dejarlo tan confuso, pero hay algunas situaciones que tal vez me ayudan a explicar esto cuando pasa. A ver, esto no se da en esta iglesia. Esta situación, este caso que voy a analizar no se da en esta iglesia. Vamos a hablar de los conflictos entre un esposo y una esposa. Eso no se da en esta iglesia. En esta iglesia tenemos matrimonios fuertes, sólidos, sanos, bendecidos. Yo veo que ustedes no se pelean, yo veo que siempre andan contentos, yo veo que tenemos matrimonios a un pelo de la perfección. Pero supongamos que algún día te sientes castigado por tu cónyuge. Tu cónyuge te falló, te golpeó, hizo algo que te afectó. Dijo algo, hizo algo, dejó de hacer algo que te afectó. Te dañó y tú te sientes que él pecó y sabes que pecó contra ti porque habló mal de ti, te pecó gritando, te pecó esto, qué sé yo. Ponle cualquier cosa. Entonces, él o ella se convirtieron para ti en un verdugo,
en un verdugo. ¿Sabes tú quién es un verdugo? En el mundo antiguo, cuando declaraban culpable a una persona, por ejemplo, estoy hablando de la Francia del siglo XVIII, les cortaban la cabeza. Entonces había un verdugo que entraba con la cara tapada, porque la idea es que no supiera nadie quiénes eran los ejecutores. Y entonces ellos venían y ¡juas!, le cortaban la cabeza a la persona que había sido condenada. El verdugo era una profesión, pero él no tenía la capacidad de sentenciar a nadie a muerte. Él solo ejecutaba una sentencia. ¿Qué estoy tratando de decir? Que cuando tu cónyuge te hace algo que te desagrada, es una cosecha que estás recibiendo de algo que tú hiciste en faltar a la palabra de Dios. Él se convirtió en tu verdugo, que es la siembra y la cosecha. A ver, quédese conmigo un ratito, porque yo sé que usted va a decir, marido, si mi marido es un hijo de su mera madre y usted me está diciendo que es mi culpa. Tranquila, espérese, se ponga bravo, ni brava. Es importante que se quede conmigo. A ver, es un tema de gracia para que te vuelvas a Dios. ¿Qué está haciendo Dios? Dios te está llamando en donde más te duele, en donde más te toca, en el que más te ama, en el que más te llama. Dios te está diciendo, no, hombre, arréglate conmigo. Y entonces lo mejor que tú puedes hacer es volverte a Dios, y habrá un tiempo para hablar con el cónyuge. Pero allí, cuando tú conectas esto y vas, estoy viviendo algo malo, y en lugar de mentarle la madre a ese hijo de su madre o a esa hija de su madre, tú vas con el Señor y te vuelves a Él de tu corazón. Ahí te vas a empezar a acercar a tu propósito. Ahí te vas a empezar a acercar a porque Dios te está llamando. Allí, solo ahí escogiste bien para el futuro, escogiste la bendición. Ahora surge la pregunta, ¿y qué del hijo de su madre? ¿Verdad? No los quiero dejar con esa pregunta. Ya surgió. Pues es fácil, el hijo de su madre tenía un pecado anterior, o muchos pecados anteriores, y entonces Dios lo escogió para ser tu verdugo, pero ahora va a tener 2 pecados, es decir, le va a ir peor. Pobrecito al que se meta contra ti, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero no tenemos que ver como que el mundo nos quiere destruir, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra potestades, es contra principados, es contra temas celestes. Hay todo un mundo espiritual al que nosotros tenemos que ir, y si tú te continúas peleando con tus verdugos, no vas a aprender la lección. Tienes que volverte al Señor, porque el que sí puede cambiar tu situación para siempre es Dios. Ningún hombre, ninguna mujer te puede hacer feliz. Ningún hombre te puede saciar. Solo Cristo Jesús puede. No hay otro. No hay otra. No, solo Dios. Dios es todo. Dios es la fuente natural de vida, de provisión, de felicidad. Y si te está faltando esto o lo otro, es para que te vuelvas al Señor y diles al Señor: necesito cumplir mi propósito, necesito entender qué es lo que tú quieres. Ayúdame, Señor, ayúdame a conectarlo. Me quiero volver a ti, quiero estar cerca de ti. Y el resto Dios lo va a arreglar. Claro, habrá que hablar de límites, hay que poner algunas cositas. Este es un tema muy delicado, y si tú tienes una situación delicada, debes de verlo en consejería. Pero quiero decirte que el verdugo ya tenía un pecado anterior, por eso Dios lo escogió, y ahora va a tener 2, porque lo que te está haciendo es un pecado, por supuesto, y Dios se va a entender con él. Por eso Pablo en Romanos 12 dice: no tomen la justicia por sus propias manos. Dicho en la versión antigua, no os venguéis por vosotros mismos. Y luego dice: sino dejad lugar a la ira del Señor, porque escrito está:
mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, eso es de mis versos favoritos: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tu enemigo tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, y hay varias traducciones, harás que le arda la cara de vergüenza, o carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Cualquiera traducción que usted quiera, escójala. Solo Dios puede ser bien. Entonces, hay otra lección aquí: no seas verdugo de nadie. Es otra versión, otra lección. No te conviertas en verdugo de nadie. No andes buscando a la gente para fastidiarlo, para que te hagan justicia, para que te arreglen la vida. No, hermano, andes buscando para reclamar. Claro, hay que poner ciertos límites, hay que hacer acciones, hay que limitar daños, etcétera, etcétera. Yo estoy de acuerdo con todo eso, pero el que puede arreglar tu situación es Dios. Y entonces, hoy he puesto la bendición y la maldición. Mira, hoy estoy poniendo la capacidad de que tú crezcas en tu futuro o de que tú mengues en tu futuro. Ese es el tema, pero toma una conciencia nueva, que es hoy, y que Dios te quiere dar la bendición. Porque los versículos subsiguientes continúan diciendo: escoge bien para que te vaya bien, porque sabes una cosa, Dios te está echando porras, Dios está por ti, Él no quiere que te vaya mal, Dios está buscando que no sufras, que evites el sufrimiento, que evites los golpes, que evites darte en la cara. Por supuesto, eso no, Dios no se lleva la gloria con que tú sufras. Dios se lleva la gloria con que tú cumplas tu propósito, con que tú trasciendas en la vida, con que tú logres lo que Él te ha llamado a hacer, con que prosperes en todas las cosas, con que te vaya bien. En eso Dios se lleva la gloria. Y a eso nos quiere llevar. Pero hay cosas, hay aspectos que Dios tiene que limpiar en nosotros. No nos gusta limpiarnos. No nos gusta. Lavarme las manos me gusta, bañarme me gusta mucho, pero cuando tengo que cambiar mi forma de ser, ¿saben una cosa? Yo crecí con una mentalidad que el mundo me debía, y entonces yo andaba buscando quién me dañaba y quién me golpeaba. Y creo que muchos crecimos así, en el sentido de ser irresponsables por nuestras acciones. Y entonces cuando alguien me hacía algo, entonces yo buscaba la manera de hacerle algo. Y sembraba, no corregía, y sembraba dos cosas peores. Y entonces se vuelve un círculo vicioso, y me voy hundiendo, y le clamo al Señor, y el Señor me dice: ahí está la instrucción, ahí está volvete a mí. Pero es complicado. Ahora, ¿cómo hacemos entonces para escoger hoy la bendición? ¿Cómo hacemos para empezar a ver de una manera distinta? Y repito, como tú veas la vida, así va a ser. Si tú quieres transformar tu vida, debes de hacer una conexión en tres áreas. Tu visualización debe de cambiar, tu vocabulario debe de cambiar, y tus acciones deben de cambiar. Pero si tú cambias tus acciones y cambias tu vocabulario y no cambias tu visualización, la forma como ves, no te va a funcionar. No te va a funcionar. Cuando oren, dijo Jesús, no sean como los gentiles que empiezan repetición: Señor, te pido que me des esto, te pido que me des otro, te pido y te pido y te pido. Y está bien, hay que pedir, pero tú tienes que estar viendo que cuando tú le estás pidiendo algo al Señor, la oración es tan poderosa que en ese momento el mundo espiritual puede ser transformado, y lo que le estás pidiendo empieza a venir, empieza a cambiar. Eso, mis queridos hermanos, es poner nuestra fe en que Dios sí puede. Ok, 3 conceptos entonces para escoger muy bien. 3 acciones prácticas para escoger bien. Número 1, tienes que trabajar en la culpabilidad. Si tú quieres tomar buenas decisiones a partir de ahora, tienes que trabajar si te sientes culpable.
pastor, pero usted hace un ratito acaba de decir que mis siembras Sí, por supuesto. Pero la culpabilidad es el arma por excelencia de Satanás para que tú no recibas, para que tú no logres transformar tu vida. ¿Puedes cambiar las acciones que has hecho en el pasado? Debes de tomar una responsabilidad. Como me gusta el dicho de mi esposa: cada quien está donde quiere estar. Es decir, ha pagado el derecho de piso para estar donde está. Cuando ella lo dijo la primera vez, yo dije: wow, hay mucha sabiduría en esas palabras. Cada quien está donde quiere estar, me dijo, hablando de alguien. Y yo le iba a decir, y me tembló el dedo y dije: tenés razón. Y hay que ser responsable. Pero el mal, la carne, la naturaleza pecaminosa, el mal instinto viene y te engaña y te dice: sí, entonces tienes que sufrir. Esos son cuentos, no tienes que sufrir. Entonces tienes que pagar por tus pecados. No, si para eso un hombre se levantó en el madero, para un hombre, Dios se levantó en un madero para pagar por tus errores, por tus pecados. Sí, pero es que mira lo que hiciste, de plano Dios no te ha perdonado. Y hay una ensarta de mentiras, y nosotros continuamos viendo a esas mentiras y nos sentimos culpables y pensamos: Dios no me va a responder a mí. ¿Cómo me puede amar Dios si yo he hecho tal o cual cosa? Dios no me va a perdonar este pecado. Todos va a perdonar, pero no va a perdonar. No puedes cambiar el pasado. No lo puedes cambiar. Si la regaste. ¿Y qué vas a hacer? No lo puedes cambiar. Acéptalo. Te equivocaste. ¿Con quién asociarte? ¿Con quién estar? ¿Con quién no estar? Te equivocaste en algo. Eso te llevó a la quiebra. ¿Y qué puedes hacer? Ya pasó. Pero si tú te vuelves a Dios y empiezas a tratar con la culpa, vas a llegar a un lugar nuevo en tu vida. No hay algo, una sola pizca de bueno en sentirnos culpables. La culpabilidad no es de Dios. La culpa no es de Dios. La hemos aceptado como es parte de ser humilde. No, eso es cuento, no. La culpa se origina en el infierno. La convicción de pecado viene para con Dios. Queridos hermanos, estas cosas os escribo para que no pequen, no transgredan la ley de Dios. Pero si alguno de ustedes peca, estoy hablando del apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 8 o 9 creo que es: si alguno de ustedes peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ay, hermano, ni la ex vicepresidenta ni el presidente tienen tan buenos abogados como tú. Iba a mencionar su nombre, pero no sé, el Señor me detuvo. Tienes un abogado. Tienes un pasado que te afecta. Suéltalo. Hermano, es como tener basura en las manos. ¿Qué vas a hacer con la basura? Límpiala, Señor, límpia. No, suéltala. Lávate, aléjate de eso. Nunca podrás elegir bien si la culpa es parte de cómo tú te manejas. No hay nada espiritual en la culpa, no hay nada de Dios en la culpa. Tienes que trabajar en ser libre de la culpa. Y sabes una cosa, en los momentos de sufrimiento, en los momentos de dolor, en los momentos de quebranto, en los momentos difíciles, complicados de tu vida, Dios estaba ahí, nunca se fue, nunca se abandonó, porque no hay algo que tú puedas hacer para que Dios te abandone. Él está ahí contigo porque te ama y su compromiso es de estar ahí, no de irse. Entonces suelta la culpa. La culpa menosprecia lo que Jesús hizo en la cruz. Es una falta de respeto a lo que Jesús hizo en la cruz. Ahora, hay otros vivos que dicen: entonces me puedo hacer lo que yo quiera y solo no siento culpable. El que piensa así está escogiendo maldición y eso le va a retornar. ¿Ok? Si tú crees que eso es licencia para hacer lo que se te venga en gana,
Estás escogiendo la maldición y eso te va a retornar, pero va a ser justicia, va a ser justo, porque estás menospreciando el trabajo del Señor. Si tú sientes culpa en tu vida por alguna cosa que hayas hecho en el pasado, si todavía te acuerdas de cosas, si no sientes que Dios te ha perdonado, al final vamos a hacer una oración para libertarte de eso. Pero te digo algo, tienes que trabajar en no recibir esas palabras que te bombardean de tu carne, de tu naturaleza pecaminosa, que continuamente te está diciendo: Dios a vos no te va a perdonar eso, no te puede perdonar, es que mira, la Biblia dice, y lo que hiciste, no, tienes que silenciar esas voces. ¿Cómo se silencia una voz? Mi maestra de primero primaria me enseñó que me pusiera el dedito en la boca. Tienes que ponerle el dedo en la boca y decirle o cualquier otra cosa que se te ocurra a la culpa. Número 2, elegir la bendición es elegir a Dios, y Dios es todo dádiva. Hace algún tiempo me paré en este púlpito y dije: no hay algo que le podamos dar a Dios. Y descubrí recientemente que estoy equivocado. Quiero retractarme sobre este aspecto. Si hay algo que le podemos dar a Dios, y es nuestra gratitud. Nuestra gratitud. Cuando somos personas agradecidas, la vida nos va a cambiar. Dios es todo dádiva. Si tú elegir cómo transformar tu futuro es egoísta, no te va a funcionar. Tienes que hacerlo como Dios lo hace. Es decir, tienes que buscar que aquellos que te rodean, que tu grupo de influencia le vaya bien también. Tienes que compartir tu pan. Tienes que abrir la mano. Si tú haces las cosas solo por cumplir con lo que la Biblia dice, bienvenido, te felicito, inventaste una nueva religión, pero no le vas a ver mucho resultado. No, tienes que hacerlo para acercarte a tu propósito, tienes que hacerlo para conectarte con Dios, tienes que hacerlo para convertirte más y más como Dios. ¿Y cómo es Dios? Dios es un dador. Entonces tienes que aprender al prójimo a darle. Y no me refiero, pues puse ahí el pan, pero hay sonrisas, hay... El viernes fui a recoger notas de mis hijas y en el colegio ellos les trabajan muchos aspectos de compartir. Y una de las cosas que me gustó es de que hay un proyecto para la casa del alfarero. Entonces ahí estaban los alumnos de octavo. ¿Qué es octavo? Segundo básico. Yo no sé por qué le llaman octavo, uno hasta piensa mal, ¿verdad? Se están echando un octavo, qué sé. Segundo básico me gusta más, pero ella me dijo que era de octavo. Y tenía su letrero y decía: un abrazo por un quetzal. Y yo pensé en el concepto. Ellos están tratando de recaudar fondos para dárselo a esta asociación que trabaja en el basurero, que se llama la Casa del Alfarero. Y me tocó mi corazón que estuvieran. Y entonces yo, pues, me hizo el ofrecimiento, yo la abracé, le recibí el abrazo y le dije: tengo 10 centavos para ti. Y se me quedó viendo. Era un quetzal, me dijo. Yo la estaba molestando. Tienes que aprender a compartir, aunque no nos dé un quetzal, porque Dios es así. El corazón bondadoso será bendecido por Dios. El proverbista dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en mal. ¿Qué es endurecer el corazón? A veces pensamos que es enojarse. No, endurecer el corazón es decir: a este ya no le voy a dar amor, cariño, comprensión, nada. Ten cuidado con eso. La dádiva trabaja en elegir bien hoy
para beneficiar la vida de los que te rodean. No solo pienses en ti, piensa en tus hijos, en tus nietos. No vemos el poder de los nietos como algo a lo que les podemos influir, pero créanme, yo he visto cómo la bendición sí pasa en las generaciones. Lo he visto en mi familia, en la familia de mi esposa, en los bisnietos. Mi bisabuelo, yo le decía papá Chabelo, él se llamaba Isabel Santizo. Hay muchas historias de él. Él era el papá de mi abuela, la mamá de mi papá. Papá Chabelo se convirtió al Señor en los años, tenía 20, 22 años, fue de los primeros convertidos en el occidente del país con un misionero presbiteriano estadounidense. Y él tuvo una conversión y se dedicó a expandir el mensaje de Dios. Yo a papá Chabelo ya lo conocí viejito. Yo lo que recuerdo es que se parecía, mi libro de primero primaria tenía un Quijote de la Mancha en la portada. Yo no sé si ustedes lo tuvieron de esos. Igualito a papá Chabelo. Y me decían, papá Chabelo, ¿qué está haciendo aquí? Pero estoy seguro que yo estoy aquí predicándoles hoy a ustedes por lo que pasó en los años 20 del siglo pasado con papá Chabelo. Estoy seguro que esa es la razón que yo estoy aquí. Hermanos, la dádiva. Y termino con el tercer concepto, y es el concepto de la alegría. La alegría. A ver, veamos. La segunda carta de Corintios capítulo 9, versículo 7, muy interesante lo que dice: que cada uno dé como propuso en su corazón. Venimos de hablar de dar, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Por supuesto que el contexto son las ofrendas a las iglesias o los diezmos, lo que usted quiera. Y siempre es bueno tenerlo claro. Siempre es bueno tener clara la importancia de las dádivas y de cumplir con Dios. Pero yo quiero que usted vea más allá de eso y vea las últimas palabras: porque Dios ama al dador alegre. Entonces pregunto, ¿será que Dios no ama a los tristes, a los dadores tristes? ¿Será que Dios no ama a los que no dan? ¿Qué pensarán ustedes? ¿Será que Dios ama solo si uno va a... ¿Qué está diciendo? ¿Por qué Dios ama al dador alegre? ¿Será? Y con mucho respeto le digo, a veces hay personas que con mucho sacrificio y con mucho dolor vienen y dejan una ofrenda. ¿Será que Dios no los ama a ellos? Por supuesto que los ama. Aquí el punto no es el amor. No. Aquí el punto es: no lo encuentro. ¿Cuál es el punto? Que si vas a tomar cualquier decisión o elección, si vas a elegir algo tan elevado como diezmar u ofrendar, pero yo te quiero llevarlo a cualquier otra dádiva que tú tengas y que hagas en tu vida. Si vas a elegir, porque estamos hablando de escoger entre el bien, entre la bendición y la maldición, si vas a escoger, hazlo desde la plataforma de estar alegre, aunque te esté yendo en feria, aunque las cosas no estén bien. ¿De qué me está hablando, pastor? Te estoy hablando que si tú vas a tomar cualquier decisión, ¿con quién te vas a casar? ¿Dónde ir a comer hoy? ¿Dónde ir a divertirte? ¿Qué hacer en la tarde? Usted ha visto que cuando uno tiene su pareja y son novios, ¿y qué hacemos hoy? Ay, no sé, escoge tú. No, mejor tú. O le ha pasado tal vez como, vamos a almorzar. ¿A dónde vamos a almorzar? No sé, a donde tú quieras. No, dime tú. No, tú no.
Y al final termina uno bravo, ¿verdad? Se va la alegría. Si vas a tomar cualquier decisión, no importa, pequeña, grande, si vas a utilizar tu libre albedrío con respecto de cualquier cosa que Dios te ha dicho y no tienes alegría, y no tienes alegría, y no hay alegría en ese instante en tu vida, vas a tomar una decisión equivocada. Eso quiere decir. Ese es el punto. Tienes que trabajar en estar alegre. En un momento voy a decir cómo trabajar en estar alegre. Pero hay la alegría te pone en un aspecto en donde realmente puedes ver las cosas como son y tomar una buena decisión. Ahora, hay que tener cuidado, porque yo no me refiero, por ejemplo, a cuando estás momentáneamente alegre por algo que te pasó, ¿verdad? Me dieron un aumento, vamos a gastarnos todo el pisto ahorita, porque me van a pagar, o me dieron un adelanto, o qué sé yo. Entonces uno se alegra, y esa es una alegría situacional. No me refiero a esa alegría. En la Biblia hay un caso en donde Herodes, el rey del sur de Israel en los tiempos de Jesús, apresa a Juan el Bautista, y Juan el Bautista está preso porque le dijo: te casaste con tu cuñada, eso es un desorden completo, estás mal. Entonces la mujer, ex cuñada, ahora mujer, que era una chorchita, viene y le dice a su marido: no, marido, mira, mételo preso. Y llegaba y le decía: mira, Juan el Bautista, ¿que tenés alguna palabra del Señor? Sí, estás mal, estás en pecado. Ese Juan el Bautista no se andaba con cuentos, era un hombre de Dios verdadero. Entonces un día la sobrina hijastra, ¿sí? La sobrina hijastra de Herodes, le dieron su tiempo para que en presencia del rey hiciera una su danza. Parece que en ese entonces también había las artes. Y entonces ella está danzando y lo hace. Y Herodes dice: ¡ay, la gran! Puro chapín, ¡qué calidad! Los chapines no decimos calidad, decimos calidad. ¡Qué calidad! Y entonces va y le dice está contento. Se alegró con una alegría temporal, no me refiero a esa alegría. Y le dice, y entonces Herodes le dice: ¿qué querés? Hasta la mitad del reino te va a dar. Y entonces esta va con su nana, y su nana le dice: pedí la cabeza de Juan el Bautista en una charola. Y por esa razón a Juan el Bautista literalmente se quedó sin cuello. No estoy hablando de esa alegría, pero lo que pasa es que la mayoría de veces nosotros tomamos decisiones porque estamos enojados, porque estamos tristes, porque estamos frustrados, y hacemos pactos tontos. Querido hermano, tienes que verlo bien, tienes que tener una conciencia distinta. Lo que tú veas, eso va a ser tu futuro, pero si no partes de la alegría, seguramente es una decisión errónea. La alegría a la que me refiero es la alegría que Dios da. ¿Y cuándo da Dios esta alegría? Esta alegría la da cuando tú conectas que Dios tiene un propósito para tu vida, que Él y solo Él gobierna, y que el diablo no puede hacer nada sin su permiso, que nada se le escapa a Él, y que aunque no sea bueno para ti, porque hay cosas que suceden que no son buenas, hermano. A veces nos enfermamos, a veces quebramos. Eso no es bueno, no es agradable. Así que aunque no sea bueno para ti, Dios tiene un bien mayor que va a surgir, porque te va a levantar, te va a bendecir, te va a restaurar. Entonces, no es una alegría
se basa en un evento. No es una alegría porque mi equipo ganó y el tuyo perdió. No es una alegría que se da porque hoy estás enamorado y estás viendo las estrellas plateadas del universo. No es una alegría por eso. Es una alegría de entender que tú estás en las manos de Dios, que Él te sostiene, que Él te levanta, que Él te lleva y que en su mano nada ni nadie te puede tocar. Aunque las cosas no marchen bien, es más que alegría, es confianza, es entender que estás en las manos de Dios. Por eso hay versículos en la Biblia que dicen: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones. Yo me los aprendí en versión Valera, hermano. Si me los preguntaría usted en una versión actual, no sabría cómo decirlo. La paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento cuando estás fregado, cuando estás enfermo, pero de repente Dios llega y se manifiesta y ahí está su paz, ahí está su amor. Eso sobrepasa mi entendimiento. Eso no tiene sentido, pero Dios está ahí. Hay una canción que dice: puedes tener paz en la tormenta. A esa alegría me refiero. Me refiero a que en medio de la tribulación, así como cuando los discípulos iban pasando el Niágara en bicicleta, no era el Niágara, era el mar de Galilea, y el Chocomil los agarró y están que se hunden y despiertan a Jesús. No sabían a quién llevaban ahí. Jesús se para y la barca está. ¿Y por qué están asustados?, les dice Jesús. Y con las cubetas sacando agua y porque estaban preocupados. Y Pedro haber dicho: ¿será que no ve lo obvio? No, él no miraba lo obvio. Él no miraba lo obvio. Porque entonces él solo se levantó: mar, y ¡pum! Y ya. ¿Cuál es el problema? Y aquellos. Porque Dios es así. El que calmó la tempestad, el que sanó a todos los enfermos, el que da el poder para hacer las riquezas, Él es el que está en tu vida. Él es el que está en tu barca. Si no es un nombre, no es un líder espiritual bueno. No. Es el creador del universo. Es el Rey Supremo. Es el único Dios. Él es el que está en tu vida. Hombre, tranquilo, hermano. Está bien, no se preocupa, pero confíe, póngase ahí y aprenda a estar gozoso en medio de eso, y va a empezar a tomar mejores decisiones. Estoy viendo que ya me alargué un poquito, ahí me encargo, ¿verdad? Pero también me trajeron el tiempo tarde, así que no es culpa solo mía. Querido hermano, cierro. No seas víctima de todo lo que te pasa. Tienes que aprender a ser el protagonista en tu vida. Lo más determinante es tu actitud. ¿Qué quiere decir eso? Cómo empieces a ver las cosas. Si oras y no ves un cambio en el mundo espiritual, no te va a dar resultado. Si tratas de actuar, si hablas y no te dedicas, no tomas un tiempo para tener una visualización distinta de lo que va a pasar a partir de ese momento, no te va a funcionar. No te va a funcionar. Porque la Escritura claramente dice, mira. Y claramente dice que Dios creó lo que se ve de lo que no se ve. Quiere decir que lo visualizó.